Caleb Lancaster aferró la prueba de paternidad con las yemas de los dedos frías. Las dos palabras impresas en negro, descarnado e implacable, no el padre, eran agujas empapadas en veneno que se le hundían en los ojos. Sonrió al ver a su esposa, Ava, escribirle a su amante, Ryan Sterling: el bebé me dio una patada hoy. Es salvaje, igual que tú. Capítulo 1. Caleb abrió la pesada puerta de caoba de su estudio. La hoja de papel en su mano parecía pesar 1000 libras. El aire, fresco con el aroma de un costoso difusor de cedro, armonizaba a la perfección con el hielo que se formaba en su alma. Cerró la puerta tras él, el suave clic de la cerradura lo aisló del amplio y luminoso ático, impidiéndole ver a Ava tarareando mientras arreglaba flores en la sala. Se dirigió al enorme escritorio de ébano de su pareja. No encendió las luces del techo, dejando la habitación iluminada únicamente por el pequeño resplandor ámbar de una antigua lámpara de latón en un rincón. Se sentó, recorriendo inconscientemente con los dedos la brillante portada del informe, el logotipo en relieve dorado del laboratorio de diagnóstico más prestigioso de la ciudad. Genbio Diagnostics lo miró con frialdad y autoridad. Respirando hondo con una especie de calma distante y autodestructiva, Caleb abrió la carpeta. Recorrió rápidamente la jerga técnica y los marcadores genéticos, con la mirada fija en la conclusión de la última página. Las letras negras y en negrita eran dolorosamente claras. Los resultados de las pruebas genéticas descartan a Caleb Lancaster como el padre biológico del bebé varón, Liam Lancaster. No el padre. En pocas palabras. Eran como 3 púas de acero al rojo vivo que le atravesaron los ojos, abriéndose paso a través de la carne y la sangre hasta llegar al centro helado de su corazón. Un olor metálico a sangre le subió a la garganta, pero lo contuvo, dejando solo un sabor amargo, a óxido, en la lengua. El ventanal frente al escritorio reflejaba su imagen. Un hombre con un traje negro a medida, su cabello oscuro impecablemente peinado, su atractivo rostro una máscara de absoluta quietud. Solo él sabía que bajo el traje, sus músculos estaban tensos como la cuerda de un arco, y los dedos que agarraban el informe estaban tan apretados que los nudillos se habían vuelto de un blanco absoluto y exangüe. Permaneció así sentado un buen rato, lo suficiente para que la vibrante puesta de sol sobre Central Park se fundiera con la oscuridad de la noche, con las luces brillantes y caóticas de la ciudad arrastrándose por el cristal. Llamaron suavemente a la puerta, seguidos de la suave voz de Ava. «Caleb. ¿Estás ahí? La cena está lista». Caleb no respondió. El pomo de la puerta giró y Ava echó un vistazo al interior. Llevaba un suave vestido de cachemira color crema que le daba un aspecto de porcelana. Llevaba el pelo largo y ondulado recogido con un recogido informal, con algunos mechones sueltos que le enmarcaban el rostro, dándole un aspecto cálido e increíblemente hermoso. Lucía su sonrisa habitual, radiante y serena, con una mirada tan clara que parecía que ninguna oscuridad del mundo podría tocarla. «¿Por qué estás sentado a oscuras?», preguntó, encendiendo el interruptor principal de la luz. Una luz brillante inundó el espacio, iluminando sin piedad la expresión gélida de Caleb. La sonrisa de Ava se desvaneció. Un destello de confusión cruzó su rostro al acercarse. «¿Qué pasa? Te ves horrible». «¿Problemas en la oficina?». Caleb levantó la vista. Su mirada era serena, aterradoramente profunda, como la superficie muerta del océano antes de un huracán. No respondió a su pregunta. En cambio, tomó el informe, lo sujetó con 2 dedos y lo deslizó con una lentitud insoportable hasta el borde del escritorio, justo frente a ella. La mirada de Ava se posó instintivamente en el documento. En cuanto registró el nombre del laboratorio y las palabras, informe de la prueba de paternidad, la sangre desapareció de su rostro, dejando sus labios de un gris pálido y sin vida. Levantó la cabeza de golpe para mirar a Caleb, y en sus hermosos ojos almendrados, una oleada de pánico puro ahogó toda pretensión. «Caleb, tienes que dejar que me explique». Su voz temblaba incontrolablemente. Su cuerpo empezó a temblar al dar un paso atrás involuntariamente, retorciendo con los dedos la suave tela de su vestido. Caleb permaneció en silencio, observándola. Su expresión era la de un entendido que admira una pieza de porcelana invaluable mientras empieza a agrietarse. Una mirada de crueldad y absoluta comprensión. Su mirada la destrozó. Un terror sofocante la invadió, robándole el aire de los pulmones.
Se dio la vuelta y prácticamente huyó del estudio, con sus tacones resonando a un ritmo de pánico sobre el suelo de madera antes de desaparecer por el pasillo. El estudio volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Caleb se recostó en el lujoso sillón de cuero y cerró los ojos lentamente. Tras unos segundos, tomó su teléfono desechable secundario, que casi nunca usaba, que estaba en el escritorio, y tocó la pantalla con el pulgar varias veces para abrir una aplicación de vigilancia oculta. La pantalla se dividió en varias ventanas. Una de ellas mostraba su dormitorio principal. En la imagen, Ava estaba acurrucada en la esquina del asiento de la ventana, de espaldas a la cámara, con los hombros temblando por violentos sollozos reprimidos. La luz de su teléfono iluminaba las lágrimas en su rostro mientras sus dedos recorrían la pantalla. Caleb hizo zoom en la ventana. El mensaje se enviaba a un contacto, llamado simplemente, con una intimidad nauseabunda, mi amor. El texto se veía nítido en la pantalla de Caleb. Él conoce a Ryan. Tiene la prueba de ADN. Ya terminé. Tengo mucho miedo. El bebé pateaba muy fuerte hoy, parece que está loco e inquieto, igual que tú. Ryan, ¿qué hago? ¿Y si intenta hacerle daño a nuestro hijo? Una risa suave y fría escapó de la garganta de Caleb. Fue apenas un susurro, pero en el silencioso estudio, sonó monstruoso. Se quedó mirando las palabras, igual que tú. Cada letra era un picahielos impregnado de veneno, que erosionaba los últimos vestigios de calidez en su alma. La última chispa de luz en sus ojos se extinguió, dejando tras de sí solo una oscuridad infinita y gélida. Cerró la aplicación, cogió su teléfono principal y marcó un número. Contestaron al primer timbre. El señor Lancaster. Una voz tranquila y profesional al otro lado. La voz de Caleb estaba terriblemente desprovista de emoción. Peterson. Contacta con los bancos. Las cuentas de Ava Hayes. Todas. Congelen todo. Indefinidamente. Sí, señor Lancaster, respondió Peterson sin dudarlo. Además, la mirada de Caleb se desvió hacia una zapatilla que Ava había perdido en su retirada presa del pánico, con una sonrisa cruel torciendo sus labios. Mañana por la mañana, a las 10 en punto, envíen un equipo al ático. Quiero que limpien todo lo que le pertenece en el vestidor, especialmente los bolsos de edición limitada. Quiero que los lleven, delante de ella, a una trituradora industrial y los conviertan en polvo. Hubo un instante de silencio al otro lado. Luego, un firme y comprensivo señor Lancaster. Se solucionará. La llamada terminó. Caleb arrojó el teléfono de vuelta al escritorio y se hundió aún más en las sombras de la silla. En la oscuridad, levantó lentamente una mano, con las yemas de los dedos recorriendo la superficie fría y lisa del escritorio, como si saboreara la profunda quietud antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Ava Hayes. Ryan Sterling. El juego había comenzado, y él cobraría cada deuda que le debían, pieza por pieza, con su sangre, sus lágrimas y su desesperación absoluta. Capítulo 2. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas panorámicas de la suite principal, pero no podía disipar el frío intenso de la habitación. Ava no había dormido. Tenía los ojos hinchados y rojos. Estaba acurrucada en el borde de la cama quinsice, todavía con el arrugado vestido de cachemira del día anterior. Caleb nunca se acostaba, y estaba demasiado aterrorizada para ir a buscarlo. La prueba de ADN pendía sobre su cabeza como una guillotina, y el miedo era una fría vid que la ahogaba. Incontables veces había cogido el teléfono para llamar a Ryan, solo para volver a colgarlo, paralizada. Caleb lo sabía. Debía estar observándola. Clic, el suave sonido de la puerta al abrirse. Ava se levantó de golpe como un conejo asustado, con los ojos abiertos de par en par por el terror. No era Caleb. Era María, la ama de llaves, que llevaba una bandeja con un vaso de agua y sus vitaminas prenatales. Señora, el señor Lancaster me pidió que me asegurara de que tomara sus vitaminas, dijo María. Su voz era tan respetuosa como siempre, pero su mirada reflejaba una nueva y sutil distancia. ¿Y era lástima? El corazón de Ava se encogió aún más. Agitó la mano con desdén. Déjalos. Los cogeré luego, dijo María sin decir nada más, dejando la bandeja en la mesita de noche antes de disculparse en voz baja.
Ava tenía la mente acelerada. Tomó su teléfono de la mesita de noche, pensando que podría distraerse con algunas compras en línea. Instintivamente abrió la aplicación de Amazon, encontró algo y procedió a pagar, usando su método de pago predeterminado. Apareció una notificación roja y brillante. Pago fallido. Hay un problema con tu tarjeta. Contacta con tu entidad financiera. ¿Algún problema? Un miedo frío la invadió. Tenía que ser un error. Probó con otra tarjeta vinculada a su Apple Pay. Pago fallido. Esta tarjeta ha sido suspendida. Intentó con otra. Y otra. El mismo resultado. Frenéticamente, revisó todas sus tarjetas de débito, crédito y cuentas de pago digitales. Todos recibieron la misma negativa brutal y rotunda. Un sudor frío le empapó el vestido. Como último recurso, sacó de su cartera su tarjeta Amex Centurión de alto límite, una tarjeta complementaria a la cuenta de Caleb, y marcó el número de conserjería que figuraba en el reverso. Una voz amable y educada respondió de inmediato. Buenos días, señora Lancaster. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Por qué no funciona mi tarjeta? Dice que está suspendida. La voz de Ava sonaba áspera, presa del pánico y la indignación. Le pido disculpas por las molestias, señora Lancaster. La voz del agente se mantuvo agradable, pero se tornó profesionalmente rígida. Según nuestro sistema, todas las cuentas y tarjetas adicionales de este archivo fueron suspendidas indefinidamente ayer por la tarde, a petición directa del titular principal, el señor Caleb Lancaster. Para levantar la suspensión, el señor Lancaster debe autorizarla personalmente. No podemos hacer nada por nuestra parte. Lo siento mucho. Estrépito. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos y aterrizó con un ruido sordo en la alfombra de felpa. Se sintió como si la hubieran sumergido en un lago helado. ¿Qué? Él había empezado. La estaba interrumpiendo por completo. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió de nuevo. Esta vez, eran dos hombres impasibles con elegantes trajes oscuros. María rondaba detrás de ellos, con aspecto profundamente incómodo. El más alto de los dos hombres hizo una leve reverencia formal. Su voz era monótona y monótona. Señora Lancaster. Disculpe la intrusión. Por orden del señor Lancaster, estamos aquí para limpiar su vestidor. En concreto, todos los accesorios personales de su bolso. De inmediato, Ava se puso de pie, con la voz entrecortada. Que se vayan. ¿De qué hablas? Son mis cosas. Las instrucciones del señor Lancaster fueron explícitas: retirar todos los artículos, con especial atención a las piezas de edición limitada. El hombre dijo, impasible. Hizo un gesto cortés. Puedes cooperar o esperar en la sala. Ava se abalanzó para bloquearlos. Pero el segundo hombre se interpuso con suavidad, un muro inamovible de músculos. Una oleada de absoluta impotencia y humillación la invadió. Solo pudo observar con horror cómo entraban en su magnífico vestidor, digno de un museo. Abrieron las vitrinas iluminadas y empezaron a sacar su preciada colección, el Hermès Himalayan Birkin. Los raros y exóticos Chanels de piel. Los baúles Louis Vuitton personalizados. Y empezó a meterlos en enormes y resistentes bolsas de basura negras, como si fueran basura. ¡Alto! ¡Quítenles las manos de encima!, gritó, intentando pasar al hombre que la bloqueaba. María la agarró del brazo, sujetándola. Señora, por favor, cálmese. Son órdenes del señor Lancaster. Suplicó María con voz angustiada. Son mías. Son míos. Ava sollozó. Observaba cómo sus tesoros, los símbolos de su estatus y su vida, eran violentamente metidos en sacos abultados. El proceso fue brutalmente eficiente. En menos de 20 minutos, los estantes que antes albergaban su colección estaban completamente vacíos. Los dos hombres arrastraron las pesadas bolsas negras junto a ella sin decir palabra. ¿A dónde los llevan? Devuélvanlos, gritó Ava, persiguiéndolos hasta la puerta. Uno de los hombres se detuvo y la miró con una mirada vacía de emoción. Señora Lancaster, tenemos órdenes de entregarlos a una planta de trituración industrial.
A estas alturas, es probable que el primer lote ya sea polvo. ¿Trituración? ¿Polvo? Ava se quedó paralizada, como si le hubiera caído un rayo. Ni siquiera pudo gritar. En su mente, casi podía oír el repugnante crujido del cuero caro y los herrajes pulidos siendo devorados por gigantescos y despiadados dientes de acero. La camioneta negra arrancó, llevándose consigo su vida de lujo y dejando tras de sí solo una cruda y profunda humillación. Se desplomó sobre el frío suelo de mármol, observando el magnífico ático que ahora parecía una jaula dorada, con sus barrotes repentinamente fríos y afilados. Sin dinero, esta hermosa prisión había revelado sus fauces. Temblando, recogió su teléfono de la alfombra. La pantalla estaba rota, una telaraña de cristales rotos. Con dedos temblorosos, abrió su app de mensajería, encontró al contacto llamado My Love y envió un mensaje desesperado, entre lágrimas. Ryan, congeló todas mis cuentas. Destruyó todas mis maletas. Ha perdido la cabeza. Es un monstruo. Tienes que hacer algo, por favor, sálvame. Salva a nuestro bebé. Capítulo 3. Una desesperación gélida se enroscó en el corazón de Ava como una serpiente. Estaba acurrucada en la esquina del enorme sofá de la sala, sintiendo el costoso cuero italiano frío y hostil contra su piel. Las cuentas congeladas, los bolsos de diseñador destrozados, la venganza fría y metódica de Caleb la habían destrozado. No dejaba de llamar a Ryan Sterling. El nudo de miedo en su estómago se acentuaba con cada llamada sin respuesta. ¿A él también le había pasado algo? ¿Qué le haría Caleb? Justo cuando la ansiedad estaba a punto de consumirla, su teléfono finalmente sonó. Era Ryan. Ryan, jadeó, aferrándose al teléfono como a un salvavidas, con la voz llena de lágrimas. ¿Estás bien? Caleb. ¿Ava? Es un desastre. La voz de Ryan al otro lado era aún más frenética que la de ella. El ambiente era caótico, lleno de gritos y conmoción. El IRS, el maldito FBI, un enjambre de ellos acaba de allanar la oficina. Dijeron que recibieron una pista anónima y que lo están auditando todo. Están detectando transferencias bancarias multimillonarias, hablando de evasión fiscal y vaciamiento de activos. Es mentira. Tenemos los libros limpios. Tiene que ser Lancaster. Es su maldito fantasma en la máquina. A Ava se le heló la sangre. Claro, el objetivo de Caleb nunca fue solo ella. ¿Qué iban a hacer? ¿Encontraron algo? Balbució. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Confiscaron todos nuestros servidores. Están guardando todos los archivos. Lo están llevando todo a una auditoría forense completa. Ava, esto es terrible. Es terrible. Si los cargos se mantienen, no hablaremos de multas. Hablaremos de una prisión federal. Ryan parecía estar al borde de un colapso total. Ese psicópata. Está intentando arruinarme. Está intentando arruinarnos. La habitación daba vueltas. Ava se sintió débil. Ava, escúchame. La voz de Ryan se convirtió en un susurro urgente y desesperado. Me tienen inmovilizado aquí. No puedo moverme. ¿Y tú? ¿Tienes algo de valor a mano? Dinero, joyas, algo. Necesito dinero. Ya. Tengo que untar algunas manos, pedir favores, o estamos perdidos. ¿Objetos de valor? Ava miró a su alrededor con la mirada perdida. ¿Joyas? Regresó a toda prisa al dormitorio y abrió de golpe su caja fuerte. Estaba vacía. Todo. Los anillos de diamantes canarios, los brazaletes de esmeraldas, los collares de perlas. Todo había desaparecido. La purga de Caleb había sido más completa de lo que jamás hubiera imaginado. Se acabó. Se atragantó, desplomándose en el suelo, derrotada. Congeló mis tarjetas, destrozó mis bolsos. Las joyas. Todo desapareció, Ryan. No tengo nada. Una oleada de impotencia finalmente la ahogó. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Ryan volvió a hablar, su voz sonaba pesada por el cansancio y era un rastro de resentimiento.
Lo entiendo. Ava, cuídate. La línea se cortó. ¿Ryan? ¿Ryan? Gritó al teléfono, pero solo oyó el frío zumbido final del tono de llamada. Su último pilar de apoyo acababa de derrumbarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, frente a una elegante torre de oficinas de cristal y acero en el distrito financiero, había comenzado un repentino y violento aguacero, gruesas gotas golpeaban la fachada de cristal y el pavimento. Una cinta amarilla de escena del crimen acordonaba la entrada principal del edificio, donde agentes federales, con rostro serio, cargaban cajas selladas de documentos en vehículos gubernamentales sin distintivos. Una multitud de empleados conmocionados y curiosos se apiñaban bajo los toldos, susurrando y señalando. Ryan Sterling permanecía justo dentro de la cinta, con aspecto patético. Su costoso traje estaba empapado, adherido a su figura. Su cabello, perfectamente peinado, se le pegaba a la frente pálida. Apretaba su teléfono mojado, con la mirada perdida mientras se llevaban el alma de su empresa. Se acabó. Un grupo de trabajo conjunto del IRS y el FBI, armado con una orden judicial, prácticamente podía sentir el frío acero de las esposas en sus muñecas. La desesperación lo carcomía. Buscó a tientas un cigarrillo, pero le temblaban demasiado las manos. Justo entonces, un Rolls-Royce Phantom negro, elegante y amenazante como una pantera, se deslizó silenciosamente hacia la entrada acordonada. Se movía con una lentitud desconcertante, su pulido exterior negro reflejaba el cielo gris y lluvioso. Las ventanas estaban tintadas de un negro impenetrable, como los ojos de un tiburón. Ryan levantó la cabeza de golpe, con la mirada fija en el coche. No podía ver el interior, pero lo sabía. Era Caleb Lancaster. Tenía que serlo. Un cóctel tóxico de odio y terror lo invadió. Como si percibiera su mirada venenosa, justo cuando el Rolls Royce pasaba frente a él, sus neumáticos traseros izquierdos se desviaron deliberadamente, con precisión, hacia un charco profundo y lleno de basura junto a la acera. ¡Zas! Una ola masiva de agua sucia y marrón brotó de la cuneta, formando un arco en el aire y cayendo directamente sobre Ryan. Quedó empapado de pies a cabeza en un instante. El lodo frío y maloliente le cubría la cara, el pelo y el traje caro. Una exclamación colectiva y algunas risas ahogadas se oyeron entre la multitud. Ryan se quedó paralizado, una ridícula estatua de hombre salpicada de barro. Se secó la cara con la mano, observando a través de la lluvia el Rolls Royce que seguía su camino, sin aminorar la marcha, sin detenerse. Las ventanas oscuras no delataban nada. Humillación. Humillación absoluta y absoluta. Fue peor que un puñetazo en la cara. Caleb ni siquiera se había molestado en salir del coche. Simplemente había reconocido la existencia de Ryan con el mayor desprecio posible, como algo que uno atraviesa de camino a un lugar más importante, Lancaster. Ryan finalmente se derrumbó, rugiendo como un animal herido ante el coche que desaparecía. Pero su voz fue ahogada por el implacable tamborileo de la lluvia, débil y absolutamente patética. La lluvia y las lágrimas de vergüenza corrían por su rostro contorsionado. En ese momento, finalmente comprendió la clase de monstruo que había provocado, y supo, con una certeza escalofriante, que esto era solo el aperitivo. La lluvia fría se le metió en los huesos. Mirando las puertas selladas de su empresa en ruinas, Ryan Sterling sintió, por primera vez en su vida, la aterradora certeza de su propia destrucción. La venganza de Caleb Lancaster no fue solo brutal. Era todo un arte. Capítulo 4. El mundo de Ava se redujo a las 4 paredes doradas del ático. La criada seguía trayendo su comida, pero se sentía como un fantasma que rondaba un museo de su vida anterior. Caleb permanecía ausente, una presencia aterradora e invisible que controlaba su jaula dorada. Todas sus conexiones con el mundo exterior estaban cortadas. No se atrevía a salir del apartamento, aterrorizada por las miradas compasivas y desdeñosas que recibiría de sus antiguos amigos. Su única conexión con la realidad era el niño que crecía en su interior. Era la prueba viviente de su amor por Ryan. ¿Pero era también una moneda de cambio? ¿Un escudo? Se aferró a esa esperanza desesperada y frágil. Los días se sucedieron hasta que, una mañana, se dio cuenta de que era su cumpleaños. En años anteriores, Caleb le organizaba una fiesta lujosa.
La élite de la ciudad se reuniría, el champán fluiría y ella sería el centro radiante de todo, colmada de envidia y regalos extravagantes. Este año, solo había silencio. El enorme apartamento estaba tan silencioso que podía oír el frenético latido de su propio corazón. Sin flores, sin pastel, sin llamadas. Solo el suave sonido de la lluvia contra las ventanas. Estaba sentada en el sofá de la sala con una vieja bata de seda, con una mano apoyada en su vientre hinchado, sintiéndose completamente sola. Ryan seguía desaparecido, un fantasma en su memoria. Se sentía abandonada por el mundo entero, mientras la desesperación amenazaba con devorarla por completo. Oyó el ruido de motores de coches afuera. No uno, sino muchos. Entonces se oyó el murmullo de voces y los pasos del personal en el vestíbulo. Desconcertada, se acercó a la ventana. Abajo, una fila de coches negros se acercaba a la entrada privada del edificio. Los porteros acompañaban a hombres y mujeres elegantemente vestidos al vestíbulo. Los reconoció. Todos eran de su círculo social y el de Caleb. Los habituales de sus anteriores fiestas de cumpleaños. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Caleb le estaba organizando una fiesta? Una pequeña e imposible chispa de esperanza se encendió en su pecho. ¿Se había ablandado? ¿Era por el bebé? ¿Era su forma de decir que el castigo había terminado? Rápidamente intentó alisarse la bata y pasarse los dedos por el pelo revuelto, desesperada por parecer menos un desastre. El corazón le latía con fuerza en las costillas con una esperanza desesperada. Al entrar en el gran salón, ahora lleno de gente y reluciente de luz, no se encontró con felicitaciones de cumpleaños, sino con un silencio extraño y depredador. La enorme lámpara de araña de cristal proyectaba un resplandor brillante sobre una torre de champán y unos invitados impecablemente vestidos. Sostenían sus copas, hablaban en voz baja, con la mirada clavada en ella con una mezcla de lástima, desprecio y la morbosa curiosidad de los buitres que acechan a su presa. Caleb estaba de pie en el centro de la sala, de espaldas a ella. Vestía un traje negro impecable, y su postura irradiaba un aura de control absoluto. Ava se quedó paralizada. La esperanza que albergaba en su corazón se extinguió al instante ante un temor sofocante. Observó cómo Caleb se giraba lentamente para mirarla. Sus ojos se encontraron con los de ella al instante. Carecían de calidez, solo de una indiferencia gélida y un destello de cruel diversión. Ava, dijo, con voz tranquila, pero que se oyó a través de la silenciosa habitación. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, con una expresión terriblemente fría. Feliz cumpleaños. Te traje algo especial este año. Todas las miradas en la sala se posaron en ella. Allí estaba, con su túnica raída, pálida y despeinada, como un payaso en una corte de reyes y reinas. Caleb se giró y señaló la pared del fondo. Swiss. Una enorme pantalla de proyección descendió del techo, cubriendo toda la pared. Al mismo tiempo, los altavoces de sonido envolvente cobraron vida, llenando la habitación con los íntimos y entrecortados gemidos y susurros de amor. Ava giró la cabeza hacia la pantalla, con las pupilas contrayéndose de horror. Era un vídeo. El fondo era, sin lugar a dudas, el elegante loft de Ryan en el Soho. Y en la pantalla, ella lo besaba, con los brazos alrededor de su cuello, la mirada nublada por la pasión. La cámara hizo un acercamiento, captando con claridad la pequeña marca de nacimiento en forma de corazón justo debajo de su clavícula, uno de sus rasgos más íntimos. La escena se cortó. Ahora estaba en un camisón de seda transparente, acurrucada en los brazos de Ryan, compartiendo una copa de vino, con la mano de él posada posesivamente sobre su vientre. La imagen final, devastadora, fue una foto fija, los dos, desnudos y enredados entre las sábanas, con una expresión de pura felicidad poscodal en su rostro, una expresión que Caleb nunca había visto. ¡Boom! La mente de Ava se quedó en blanco. Sintió que la sangre le subía a la cabeza y luego se le escapaba por completo, dejándola fría y entumecida. La vergüenza, el terror y la rabia la desgarraron, haciéndola temblar tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «Apágalo», gritó. «Caleb, apágalo. Es falso. Todo es falso». Intentó abalanzarse sobre el proyector, pero dos guardias de seguridad aparecieron a su lado,
sujetándola por los brazos con una llave de hierro. Una oleada de jadeos y susurros de asombro recorrió la sala. Dios mío, es ella de verdad. Y esa es Ryan Sterling, ¿verdad? Nunca lo habría imaginado. Siempre parecía tan perfecta. Pobre Caleb. Dios, qué humillante. Y está embarazada. ¿De quién es ese bebé? Los susurros eran como 1000 agujas venenosas. Los rostros que una vez le sonreían ahora eran máscaras de desprecio manifiesto y alegría morbosa. Se sintió desnuda, arrojada a un pozo para que todos la miraran boquiabiertos. El vídeo se repetía en bucle, sus gemidos y las palabras dulces de Ryan resonaban en la habitación silenciosa y crítica. Cada segundo era un nuevo corte de cuchillo. ¡Ah!, gritó Ava, un sonido crudo y animal de pura agonía. Luchó contra los guardias, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, su último vestigio de dignidad destrozado y pisoteado. A través del caos, Caleb caminó con calma hacia ella. Se inclinó hacia ella, su cálido aliento contrastaba de forma impactante con el frío que corría por sus venas. Le susurró al oído, su voz era una parodia de la intimidad de un amante. Me gusta tu regalo, mi amor. ¿Qué se siente que todos te vean como eres realmente? No te preocupes, añadió con una sonrisa cruel en la voz. Apenas estamos empezando. ¿Duele?, murmuró, su voz era una caricia baja y feroz. Bien. Esto es solo el principio. Por los dos. Se enderezó, su rostro volvió a ser una máscara impasible. Se ajustó los gemelos y se dirigió a la multitud atónita con perfecta compostura. Disculpen la interrupción. Es un pequeño asunto doméstico. Disfruten del champán. Como si la humillación pública y desgarradora que acababa de orquestar no fuera más que un pequeño truco de fiesta. Se giró y caminó hacia la puerta, desapareciendo su silueta en la noche. Dejó atrás una sala llena de invitados escandalizados y una mujer completamente destrozada, sollozando en el suelo bajo el peso de 1000 miradas despectivas. Su mundo acababa de ser reducido a cenizas, y el fuego infernal de Caleb apenas comenzaba a arder. La crucifixión en la fiesta de cumpleaños se convirtió en la comidilla del pueblo, clavando a Ava en una cruz pública de vergüenza. Los susurros de envidia que una vez la siguieron fueron reemplazados por burlas de desprecio. Ella era la mayor burla de la ciudad, una advertencia andante. Incluso el personal de la casa la miraba con un desdén mal disimulado. Caleb permanecía oculto, pero su presencia estaba en todas partes. Era una mosca atrapada en su red, y cada forcejeo la enredaba aún más. Ryan Sterling había desaparecido sin dejar rastro. El miedo y la soledad eran sus compañeros constantes, atormentándola día y noche. Lo único que parecía real era el movimiento del niño en su vientre. Este niño, su única esperanza y su mayor temor. ¿Qué le haría Caleb a este bastardo? Una noche, una violenta tormenta azotó el exterior. Ava daba vueltas en una cama enorme y vacía, con los relámpagos iluminando su rostro aterrorizado. Había recibido un mensaje antes, Caleb quería verla esa noche. La tranquila petición fue más aterradora que cualquier amenaza. De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe sin hacer ruido. 2 sombras imponentes entraron en la habitación como espectros. Ava gritó, incorporándose en la cama. Señora Lancaster, el señor Lancaster la recibirá ahora, dijo uno de los hombres con voz monótona y terminante. ¿Me ve? ¿Dónde?, tartamudeó, arropándose con las sábanas. La bodega. La bodega. Esa bóveda subterránea, fría y silenciosa. La sangre en las venas de Ava se heló. Negó con la cabeza frenéticamente. No, no voy. Déjenme en paz. Los hombres no malgastaron palabras. Avanzaron, la agarraron por los brazos y la sacaron de la cama, descalza y vestida solo con un camisón de seda fina. La sacaron a rastras de la habitación, la bajaron por la amplia escalera y la llevaron hacia la pesada y fría puerta de acero que conducía al sótano. Suéltame. Caleb, eres un monstruo, un demonio. Ella gritó, y sus gritos resonaron sin respuesta por el enorme y vacío ático. Clic, la pesada puerta estaba abierta. Una ráfaga de aire frío y húmedo, impregnada de olor a roble viejo y uvas en fermentación, la golpeó.
La bodega estaba tenuemente iluminada por unos pocos apliques, que proyectaban sombras largas y amenazantes desde los imponentes estantes de vino. El frío atravesó su fino camisón al instante, helándola hasta los huesos. La empujaron hacia adelante, sus pies descalzos le dolían al pisar el áspero suelo de hormigón. Al adentrarse en el sótano, la oscuridad se intensificó, y entonces lo vio. Caleb estaba sentado en un gran sillón de cuero que parecía haber sido traído específicamente para esta ocasión. Era la viva imagen de la relajación, con una pierna cruzada sobre la otra, haciendo girar una copa de vino tinto oscuro. En la penumbra, era casi uno con las sombras, solo visible por la brasa roja y brillante de un cigarro y un brillo depredador en sus ojos. Y en el suelo, a pocos metros frente a él, una figura yacía acurrucada. Era Ryan. A Ava se le encogió el corazón. Estaba allí, pero no era el Ryan guapo y encantador que conocía. Su cabello era un revoltijo enmarañado. Su rostro estaba blanco como el papel y sus labios estaban azules de frío. Vestía una camisa de vestir arrugada y pantalones manchados. Tenía las manos atadas a la espalda y una mordaza en la boca que ahogaba sus gemidos desesperados. Sus ojos, al encontrarse con los de ella, estaban desbordados de terror. Junto a él había un gran cubo de acero inoxidable lleno de hielo y agua, que se empañaba en el aire frío. Ryan. Ava gritó, intentando correr hacia él, pero los guardias la sujetaron. Caleb bebió un sorbo de vino, con la mirada fija en Ryan. El señor Sterling. Me alegra verte de nuevo. Ha sido difícil encontrarte. Su voz era suave, con un toque de diversión escalofriante. Pero una rata solo puede esconderse un tiempo. Asintió sutilmente. Los guardias que vigilaban a Ryan lo agarraron del pelo y lo arrastraron hacia la hielera. MMPH. 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 Ryan se revolvió salvajemente, con los ojos desorbitados por el terror animal. Sin una pizca de piedad, el guardia hundió la cabeza de Ryan en el cubo de agua helada. Glug, glug, glug. Un frenesí de burbujas surgió de la superficie. El cuerpo atado de Ryan se convulsionó violentamente, como un pez jadeando en la cubierta. La agonía sofocante del agua helada que llenaba sus pulmones, combinada con el frío penetrante, era una sinfonía de tortura. No. Caleb, por favor. Déjalo ir. Ava gritó, luchando contra los guardias, clavándoles las uñas en los brazos. Lo matarás. Lo matarás. Caleb observaba imperturbable, un conocedor del sufrimiento. Observó cómo la resistencia de Ryan se debilitaba, cómo las burbujas se reducían a un hilillo. Solo cuando el cuerpo de Ryan se desplomó, Caleb levantó la mano perezosamente. El guardia sacó la cabeza de Ryan del agua. Jadeo. Tos. Ja. Ryan vomitó un torrente de agua helada, su rostro de un grotesco tono morado, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban mientras jadeaba en busca de aire, con la mirada vacía por el trauma de la muerte. Refrescante, ¿verdad? La voz de Caleb estaba impregnada de una sonrisa depredadora. La temperatura ambiente del sótano, combinada con el baño de hielo, realmente despeja la mente. Dejó su copa de vino, se inclinó hacia adelante y fijó la mirada en Ava, que temblaba como una hoja en el suelo frío. Ahora, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro mortal. ¿Me lo vas a decir? Sus ojos se posaron en su vientre hinchado, y sus palabras fueron puro veneno. ¿Este bastardo, era parte de tu plan o solo un pequeño y feliz accidente? El sótano estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada y ahogada de Ryan y los sollozos entrecortados de Ava. El aire estaba cargado de frío y crueldad. Ava miró la patética figura medio ahogada de Ryan, luego los ojos fríos e inhumanos de Caleb, y finalmente, sintió el frenético impulso de la vida en su interior. En ese instante, toda su rebeldía, su ira, su orgullo, se desmoronaron. Estaba destrozada, pero se liberó de los guardias y se desplomó de rodillas sobre el duro hormigón. A gatas, se arrastró hacia Caleb, con la cara hecha un mar de lágrimas y mocos, y la voz áspera y suplicante. Caleb, me equivoqué. Me equivoqué por completo. No sé qué estaba pensando. Es todo culpa mía. El bebé fue un accidente.
Un error estúpido y de borracho. Eso fue todo. Por favor, déjenlo ir. Deja ir a Ryan. Haré lo que sea. Me desharé del bebé. Desapareceré. No me volverás a ver, lo juro. Por favor, suplicó, por lo que una vez tuvimos. Ten piedad, por favor. Se postró a sus pies, golpeándose la frente contra el suelo frío y arenoso, humillándose por completo. Para salvar a Ryan, para salvarse a sí misma, sacrificaría cualquier cosa, incluso a un hijo que una vez consideró su única esperanza. Caleb miró a la patética y servil criatura a sus pies. Era la elegante mujer que una vez amó, ahora reducida a algo inmundo y retorcido. No sintió nada, ninguna compasión, solo la fría y aguda satisfacción de un depredador acercándose a la presa. Se puso de pie lentamente, sus zapatos de cuero lustrado hacían un ruido agudo y distintivo contra el cemento, el tic-tac de un reloj que contaba los días hasta la condenación. Se cernía sobre ella, con una sonrisa cruel torciendo sus labios. Misericordia, Ava, cuando te abrías de piernas para él en mi cama, ¿pensaste alguna vez en la palabra misericordia? Cuando se reían a mis espaldas, tomándome el pelo, ¿imaginaste alguna vez que llegaría este día? Lo que una vez tuvimos. Soltó una risa grave y oscura que resonó escalofriantemente en el sótano. Nunca fuiste digna. La ignoró, su mirada se desvió hacia el montón tembloroso y roto que era la plata de Ryan. Su voz era una promesa del infierno venidero. No te preocupes, la verdadera diversión ni siquiera ha comenzado. El frío intenso de la bodega persistió mucho después de que los sacaran de allí y los devolvieran a sus respectivas prisiones dentro del ático. Dormir era imposible. Solo podían yacer en la oscuridad, consumidos por un terror absoluto. Ava se acurrucó en el frío suelo de una habitación de invitados, abrazándose el vientre. El bebé estaba inquieto, sus patadas eran una protesta frenética y silenciosa contra el miedo de su madre. Se ahogaba en arrepentimiento. No por traicionar a Caleb, sino por subestimar al monstruo que había desatado. Incluso empezó a odiar a Ryan. Si no fuera por su encanto natural, sus promesas imprudentes de que nunca los atraparían, era demasiado tarde para culparlos. 3 días después, mientras el sol poniente proyectaba largas y engañosas sombras sobre el silencioso apartamento, la puerta del estudio se abrió de nuevo. Caleb estaba sentado tras su escritorio, una silueta oscura recortada contra la luz moribunda. Un solo documento yacía ante él. Cuando el guardia empujó a Ava dentro de la habitación, ni siquiera se inmutó, con una expresión tan impasible como si estuviera mirando un mueble. La obligaron a permanecer de pie frente al escritorio. Su rostro estaba demacrado, con la mirada hundida. En tan solo unos días, había envejecido una década. No pudo sostener su mirada, sus ojos se posaron en el documento. Acuerdo de divorcio. Fírmalo, dijo Caleb. Su voz era monótona, mecánica. El cuerpo de Ava se estremeció. Un destello de incredulidad, rápidamente disimulado por el miedo, cruzó su rostro. ¿Me estás dejando ir?, preguntó con voz áspera. Caleb no respondió. Simplemente golpeó un objeto pequeño y pesado envuelto en papel de estraza marrón que estaba junto al acuerdo. El corazón de Ava empezó a latirle con fuerza, frenético y aterrorizado, contra las costillas. Con mano temblorosa, extendió la mano y abrió lentamente el paquete. Dentro había una bolsa de plástico gruesa, transparente y sellada al vacío, y dentro de ella, un dedo humano cercenado. Un dedo meñique. La uña estaba pulcramente cortada. La base era un muñón destrozado y ensangrentado. El hueso se astilló como si lo hubieran cortado o destrozado brutalmente. Sangre oscura y coagulada se acumuló en el fondo de la bolsa. Un grito, crudo e inhumano, escapó de la garganta de Ava. Retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado, tropezando hacia atrás contra los guardias. Sintió un vuelco en el estómago. Contempló el grotesco objeto, con las pupilas dilatadas por un terror tan profundo que la paralizaba. Era de Ryan. Reconoció el sencillo anillo de oro que le había regalado. No. No. Ella negó con la cabeza salvajemente, lágrimas calientes corriendo por su rostro. Monstruo. Eres un monstruo.
Caleb ignoró su crisis. Tomó un pequeño dispositivo parecido a un walkie-talkie de su escritorio y presionó un botón. El dispositivo cobró vida con un crujido, y la voz de un hombre, distorsionada por el dolor y el terror, gritó desde el pequeño altavoz. «¡Ah! Mi mano. Mi maldita mano. ¿Qué? Por favor. Lo siento. Haré lo que sea. Perdóname. «¡Ah! Ayúdame. Por el amor de Dios. Fírmalo. Solo firma los malditos papeles. No quiero morir. No quiero quedarme lisiada». Era Ryan. La agonía en su voz era algo físico, atravesando el aire y retorciéndole las entrañas. Ava temblaba con tanta fuerza que creyó desmoronarse. Su mirada se dirigió del dedo amputado al altavoz que transmitía la tortura de Ryan, y a la mirada fría e insondable de Caleb. «Fírmalo», repitió Caleb, con la voz tranquila y paciente del susurro de la muerte misma. «Llévate a tu hijo bastardo y lárgate de mi vista». Oh, hizo una pausa, con la mirada fija en la bolsa de su escritorio, con una sonrisa malvada en los labios. «Puedo hacer que te envíen el resto de los dedos de Ryan, de las manos y de los pies, uno por uno, como pequeños recuerdos. O tal vez lo desmembre y lo guarde vivo en un frasco para que puedas visitarlo. Tú decides». «Firmo». «Firmaré», chilló Ava, abalanzándose sobre el escritorio. Agarró el bolígrafo, le temblaba tanto la mano que rompió el papel. Ni siquiera miró las condiciones, aunque captó la frase, renuncia a todos los derechos sobre los bienes conyugales. No le importó. Solo quería que la pesadilla terminara. Garabateó su nombre, una firma frenética e irregular. En cuanto levantó la pluma, se desplomó en el suelo, sin fuerzas, jadeando. Caleb recogió el acuerdo, inspeccionó la firma con calma y asintió. Luego recogió la bolsa que contenía el dedo y la arrojó al suelo delante de ella. Cayó con un golpe sordo y repugnante. «Llévate la basura y lárgate», dijo con la voz más fría que una tumba. «Vete antes del amanecer. Si vuelvo a verte, o a eso que llevas». Dejó la amenaza flotando en el aire, sus ojos como dagas venenosas. «Ya sabes lo que pasará». Ava se alejó de la bolsa, asqueada y aterrorizada. Observó cómo Caleb se levantaba y salía de la habitación sin mirar atrás, seguido por sus guardias. La puerta se cerró con un clic, dejándola sola en el silencio, con el olor a sangre en el aire. Había perdido. Lo había perdido todo. Su esposo, su hogar, su riqueza, su dignidad. Solo le quedaba el hijo no deseado en su vientre y el macabro trofeo de la mutilación de su amante. De alguna manera, logró salir de ese estudio. De alguna manera, empacó una pequeña bolsa de ropa. Y en la hora más oscura antes del amanecer, como un perro callejero, huyó de la magnífica prisión que había sido su hogar, apretando contra el pecho la fría y terrible bolsa. Tras ella, las pesadas puertas de hierro de la finca se cerraron, sellando su pasado para siempre. Frente a ella, solo había oscuridad. Capítulo 7. En los límites desgastados de la ciudad. En un edificio destartalado del sur del Bronx, Ava se acurrucó en una habitación de 3 por 3 metros que olía a moho y desesperación. Había pasado más de un mes desde que la habían expulsado. El parto había sido una pesadilla, una experiencia solitaria en una clínica lúgubre y con pocos recursos. Cuando le colocaron en brazos al bebé arrugado y llorón, solo sintió un agotamiento profundo y sofocante. Estaba sano. Pero al mirarlo a la cara, no sintió alegría maternal. Solo un miedo profundo e insondable y una amarga semilla de resentimiento. Este niño era el símbolo viviente de su ruina. Le puso un nombre en medio de la depresión posparto, Noé. Un nombre que significaba descanso. Una broma cruel. Su dinero se agotó rápidamente. Para sobrevivir, aceptó un trabajo lavando montañas de platos grasientos en la trastienda de una bodega. Sus manos, antes cuidadas, ahora estaban enrojecidas, agrietadas y sangrando. El escaso sueldo apenas cubría el alquiler y la fórmula más barata. Era un fantasma andante, impulsado únicamente por el instinto de mantener con vida al bebé, ese recordatorio constante y lloroso de su fracaso. Ryan Sterling era un fantasma de otra vida. Tras recibir su dedo amputado, no había oído nada.
Tenía demasiado miedo de preguntar, de siquiera pensar en qué otros horrores podría haberle infligido Caleb. Una tarde, justo cuando se preparaba para salir a trabajar, alguien llamó a la frágil puerta de su apartamento. No fue fuerte, pero sí firme, autoritario. A Ava se le paró el corazón. Nadie venía nunca. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la mirilla. Dos hombres con trajes oscuros y caros estaban de pie en el pasillo mugriento. Uno de ellos era el jefe de gabinete de Caleb, el siempre presente e impasible señor Peterson. Sostenía un sobremanila. La sangre en las venas de Ava se congeló. Se tambaleó hacia atrás, golpeando la pared con un golpe sordo que sobresaltó al bebé dormido, quien comenzó a llorar. El golpe se escuchó de nuevo, paciente e insistente como un tambor de fatalidad. Con manos temblorosas, Ava abrió la puerta. La mirada penetrante de Peterson observó la miseria de la habitación, el llanto del bebé sobre el colchón manchado y el rostro demacrado y aterrorizado de Ava. Su expresión permaneció impasible. Señora Hayes, dijo con voz fría y formal. Estoy aquí en nombre del señor Lancaster. Le extendió el sobre. Ava lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Peterson no esperó a que lo tomara. Lo abrió él mismo y sacó un fajo de papeles. De acuerdo con las leyes del estado de Nueva York, comenzó a leer con voz nítida y monótona. El señor Caleb Lancaster, como padre legal del bebé Liam Lancaster, también conocido como Noah Hayes, presentó una demanda ante el Tribunal de Familia, alegando su situación de vida inestable, falta de recursos económicos, antecedentes documentados de depravación moral y una evaluación psiquiátrica que indica depresión posparto grave. El señor Lancaster ha demandado formalmente la custodia legal y física exclusiva del niño. Solicita que el bienestar del niño quede exclusivamente bajo su cuidado, con efecto inmediato. Esto, dijo Peterson, colocando un documento sobre su destartalada mesa, es su citación oficial. La audiencia está programada para el próximo mes, el 15, a las 9 de la mañana. Se requiere su comparecencia. No. ¡Hurra! Un grito animal salió de la garganta de Ava. Ella se abalanzó sobre los papeles. ¿Mi hijo? Ese es mi hijo. ¿Qué está haciendo? No puede llevarse a mi bebé. Lo odia. Lo matará. Peterson la eludió fácilmente. El señor Lancaster es el padre legal de la niña. Eso es un hecho indiscutible. Sus intenciones son asunto que el tribunal debe decidir. Un consejo, señora Hayes, añadió, con la mirada como astillas de hielo. El tribunal se ocupa de las pruebas. Buenos días. Él y el otro hombre se dieron la vuelta y se marcharon, dejando la puerta abierta. Dejaron atrás a un bebé que lloraba y a una mujer que acababa de ser arrojada al abismo. Caleb no se conformaba con destruirla. Ahora venía por lo único que le quedaba. No criaría a esta niña. Él lo borraría. No. Noé. Mi bebé. Ava se arrastró hasta el colchón y abrazó a su hijo que lloraba, sus lágrimas empaparon su fina manta. Mamá no dejará que te lleve. No lo dejaré. ¿Pero cómo podría luchar contra él? No tenía dinero, ni poder, ni esperanza. Ni siquiera podía pagar un abogado. La última y más cruel espada de Caleb se cernía ahora sobre su corazón. El Tribunal de Familia del Estado de Nueva York, tercera parte. El gran sello del Estado colgaba sombríamente sobre el estrado del juez. El aire olía a café rancio y desinfectante. Un puñado de reporteros llenaba la galería, con sus cámaras enfocadas en las dos figuras sentadas en mesas opuestas. El caso del multimillonario CEO que luchaba contra su exesposa deshonrada por la custodia del hijo de otro hombre. Era un circo mediático. En la mesa del demandante, Caleb Lancaster, con un traje gris oscuro a medida, permanecía sentado, sereno, flanqueado por un equipo de los abogados más implacables de la ciudad. Montones de expedientes y carpetas de pruebas se apilaban ordenadamente ante ellos. Irradiaba un aura de inmenso e inquebrantable poder que parecía absorber el aire de la sala. En la mesa del acusado, Ava Hayes estaba sola. Llevaba un abrigo raído y su rostro estaba tan demacrado y pálido que parecía una calavera. Apretaba contra su pecho a su bebé, Noah, intentando encogerse en la enorme silla.
La mesa frente a ella estaba vacía. El contraste era absoluto. La jueza golpeó el mazo. Todos de pie. Este tribunal está en sesión. En el caso Lancaster contra Hayes, petición de modificación de la custodia, demandante, pueden comenzar. El abogado principal de Caleb, un tiburón canoso llamado Marcus Thorne, se puso de pie. Su señoría, comenzó, con voz decidida y autoridad. Mi cliente, el señor Caleb Lancaster, padre legal del bebé Liam Lancaster, solicita a este tribunal la custodia exclusiva basándose en los siguientes hechos. La acusada, la señora Ava Hayes, reside actualmente en un edificio de apartamentos inseguro e insalubre en el sur del Bronx, un entorno totalmente inapropiado para un menor. Hemos presentado pruebas fotográficas y declaraciones juradas del superintendente del edificio. La señora Hayes no cuenta con una fuente de ingresos estable y es evidente que no puede cubrir las necesidades básicas del menor. Hemos presentado sus registros bancarios, o la falta de ellos. La señora Hayes padece inestabilidad mental y emocional. Una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal le ha diagnosticado depresión posparto y ansiedad graves, lo que la convierte en una tutora incompetente. Contamos con el testimonio de vecinos que han presenciado múltiples colapsos públicos. Y 4. La voz de Thorne se endureció, con la mirada clavada en Ava. La acusada es una mujer de muy baja moral. Mantuvo una larga relación adúltera durante su matrimonio, lo que resultó en la concepción de este niño. Su comportamiento es de dominio público. Señaló una carpeta. Tenemos los resultados certificados de ADN, los registros de comunicación, los recibos de hotel y la infame prueba en vídeo que demuestra, sin lugar a dudas, su incapacidad para ser madre. Al mencionar el vídeo, un murmullo recorrió la sala. Ava palideció. Inclinó la cabeza, apretando al bebé con tanta fuerza que empezó a llorar. Ordenó la jueza con expresión sombría. Señora Hayes, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Ava se puso de pie, temblando, abrazando a su hijo que lloraba. Su señoría. Él es todo lo que tengo. No puedo perder a mi bebé. Tartamudeó, con la voz quebrada. Él no lo quiere. Lo odia. Está haciendo esto para castigarme. Le hará daño. Por favor. No le des a mi hijo. Fue una súplica patética y desesperada. Totalmente impotente ante la montaña de pruebas en su contra. Señora Hayes. Este tribunal se basa en hechos, no en acusaciones sin fundamento. La jueza dijo con severidad, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ava lo comprendió entonces. La cansada desaprobación del juez. El perfil frío y triunfante de Caleb. La sonrisa petulante de Thorne. Iba a perder. El veredicto llegó una semana después, pronunciado por un estoico oficial del tribunal en su miserable habitación. El tribunal determina que la acusada, Ava Hayes, no puede proporcionar un entorno seguro, estable y acogedor. Un patrón de comportamiento que demuestra desprecio por el bienestar del menor. En el mejor interés del menor, Liam Lancaster, se ordena que se otorgue la custodia legal y física exclusiva al demandante, el señor Caleb Lancaster. El papel revoloteó entre sus dedos entumecidos. No. El grito fue una agonía física y cruda. Sacó a Noah de su cuna improvisada, abrazándolo como si pudiera fundirlo con su cuerpo. Mi bebé. Mamá no deja que te lleven. Pero vinieron. 3 días después, una flota de camionetas negras llegó a su cuadra como una manada de lobos. El señor Peterson y varios hombres corpulentos y de rostro impasible estaban en su puerta. Señora Hayes. Estamos aquí por el niño. No. Por favor. No me lo quites. Suplicó, retrocediendo. Los hombres entraron. Eran profesionales, con movimientos rápidos y decididos. Al alcanzar al bebé, Ava perdió la cordura. Aléjate de él. Chilló, luchando con la fuerza de un animal acorralado. Es mi hijo. Noé. Mamá está aquí. Caleb, bastardo. Animal. Castígame a mí, no a él. No al bebé. Pateó, mordió y arañó,
una loca librando una batalla que ya había perdido. En medio del caos, un Maybach negro se detuvo al final de la calle. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo, revelando el rostro impasible de Caleb. Observó la horrible y desesperada lucha con un disgusto frío e indiferente. Hizo un pequeño gesto de impaciencia. Peterson lo vio. Hazlo. El jefe espera. Los movimientos de los hombres se volvieron más bruscos. Dos de ellos sujetaron los brazos de Ava, mientras un tercero le arrancó de las manos a la bebé, que gritaba aterrorizada. No. Devuélvemelo. Devuélveme a mi hijo. El sonido que le arrancó la garganta no era humano. Era el sonido de un alma desgarrada. Observó con agonía impotente cómo se llevaban a su hijo. El hombre colocó al bebé en una sillita de coche dentro del Maybach. Caleb miró al bebé que lloraba, cuyo rostro era una réplica en miniatura del de Ryan Sterling. Sus labios se curvaron en una mueca de puro odio. Su voz era baja, pero se oyó a través de la distancia, un último y cruel giro del cuchillo, que Ava pudo oír. Un bastardo, dijo, con la voz llena de desprecio, no puede llamarme padre. Quítatelo. Encuentra un lugar adecuado. La ventanilla se deslizó hacia arriba, ocultando su rostro. El Maybach cobró vida con un ronroneo y se alejó, dejando a Ava atrapada contra la pared mugrienta de su edificio de apartamentos, mientras sus gritos de pérdida y desesperación resonaban en la calle vacía y llena de basura. No le quedaba nada. El capítulo 9, la pérdida de su hijo, destrozó lo que quedaba de Ava. Se convirtió en un ser vacío, un fantasma en un barrio marginal, mirando al vacío, sin comer nada. El único nombre que resonaba en las ruinas de su mente era el de Ryan. Era un bastardo, un cobarde, pero era todo lo que le quedaba. Era el padre de Noah. Tenía que saberlo. Merecían afrontar el final juntos. Ese pensamiento descabellado le dio un atisbo de propósito. Empezó a vagar por las calles, como un espectro de mirada desencajada, preguntando a todo el que se cruzaba con ella, ¿has visto a un hombre llamado Ryan Sterling? Le falta un dedo. Días después, un chatarrero, sobornado con sus últimos $, le dio una pista. ¿Ese niño rico? Había oído que alguien así, que ahora parece un vagabundo, fue visto rondando la vieja cementera abandonada Titán en Meadowlands. Las praderas. Las palabras fueron un salvavidas, sin un céntimo. Empezó a caminar, impulsada por una obsesión desesperada y febril. La planta abandonada era un esqueleto de óxido y hormigón que se alzaba sobre la marisma desolada. Se tambaleó entre los escombros, su voz era un graznido áspero. Ryan, soy yo, Ava. ¿Dónde estás? En la trastienda de un almacén derrumbado, tras una pila de sacos mohosos, lo encontró. Era un hombre con aspecto de espantapájaros, vestido con harapos, con el rostro esquelético bajo una maraña de pelo sucio. Y en la mano izquierda, le faltaba el meñique. Ryan, susurró. Él levantó la vista, y en sus ojos apagados y atormentados, ella vio un destello de reconocimiento, inmediatamente extinguido por el terror puro. Ava, ¿cómo me encontraste? Sal de aquí. Nos encontrará. Nos matará, dijo con voz áspera, encogiéndose como un perro apaleado. Verlo, tan destrozado, la llenó de una mezcla tóxica de lástima y rabia. Ryan, nuestro hijo, Caleb, se lo llevó. El tribunal le entregó a Noah. Nuestro hijo, Ryan murmuró con la mirada perdida. Que se lo quede. Es mejor que estar con nosotros. Es mejor que estar muerto. Hacía mucho tiempo que le habían arrancado la fuerza de la lucha. Y ahora, gritaba ella, sacudiéndolo, lo matará. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que hacer algo. Hacer algo. Ryan rió, un sonido agudo e histérico. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No es un hombre, Ava. Es el diablo. Ya estamos muertos. Todos nosotros. Mientras hablaba, el rugido sordo de potentes motores rompió el silencio exterior. Múltiples vehículos. El rostro de Ryan se contorsionó en una máscara de miedo primario. Está aquí. Nos encontró. Corre, Ava, corre. ¿Choque?
La enorme puerta metálica del almacén fue derribada de una patada. La luz del sol inundaba el cavernoso espacio, iluminando a un equipo de hombres con equipo táctico negro, avanzando con silenciosa letalidad profesional. Y detrás de ellos, caminando con una gracia pausada y depredadora, estaba Caleb. Estaba inmaculado con un traje negro, como un rey que contemplaba su sucio reino. Sus ojos, fríos como un cielo invernal, recorrieron a las dos patéticas figuras acurrucadas en el suelo. «Corran», dijo, con un ronroneo suave y escalofriante. ¿A dónde creían que podrían correr? Se acabó el juego. Él asintió levemente. Dos de sus hombres los agarraron, arrastrándolos, entre gritos y patadas, fuera del almacén. Afuera, una flota de camionetas negras estaba estacionada, y más allá, en un claro, había una fosa recién excavada, profunda y rectangular. Agradable. Al verlo, sus gritos se apagaron en sus gargantas, reemplazados por un terror desgarrador y silencioso. No. Por favor, Caleb. No. Ava gimió, su cuerpo se quedó flácido. No nos maten. Por favor. Seremos sus esclavos. Cualquier cosa. Ryan balbuceó, el hedor a orina llenó el aire mientras perdía el control de la vejiga. Caleb caminó hasta el borde del pozo y miró hacia la oscuridad, como si admirara su obra. El sol poniente le iluminó el rostro con una luz demoníaca y dorada. Se giró para mirarlos, dos pedazos de basura humana, temblorosos y patéticos al borde de su propia tumba. Miró a Ava, con lágrimas en los ojos, el rostro manchado de tierra y los pantalones de Ryan empapados de orina. Y en ese instante, una oleada de satisfacción pura, exquisita y emocionante lo invadió. La rabia, la humillación, la traición, todo culminó en ese instante único y perfecto de poder absoluto. Una lenta y genuina sonrisa se extendió por su rostro. Fue lo más aterrador que Ava había visto en su vida. Caminó hacia su Maybach, abrió la puerta y sacó una cigarrera de oro. Uno de sus hombres le encendió el puro. Dio una calada larga y lenta, y el humo se deslizó de sus labios como un suspiro de satisfacción. Se apoyó en el frío metal del coche, como el general conquistador que contemplaba el botín de su guerra. Su voz era tranquila, casi despreocupada, una orden final pronunciada con una firmeza escalofriante. «Llénalo», dijo. «Hazlo profundo. Los esperaré en el infierno». No miró. Simplemente subió al coche, la puerta se cerró con un golpe seco y definitivo. El motor rugió al arrancar. Al alejarse el Maybach, el enorme brazo de una excavadora cercana se puso en movimiento, con su cucharón cargado de tierra oscura y húmeda. Se inclinó hacia adelante y la tierra comenzó a caer. Los gritos que siguieron, crudos, desesperados e inhumanos, fueron rápidamente silenciados por el rugido de la máquina y el vertido constante y rítmico de la tierra. Dentro del coche, Caleb se recostó contra el suave cuero y cerró los ojos. El humo de su cigarro llenaba la cabina, intenso y triunfal. El mundo exterior, con sus gritos, sus excavaciones y sus agonías, estaba en completo silencio. Lo único que podía oír era el latido constante y poderoso de su propio corazón, que latía con un sentimiento que era casi indistinguible de la alegría.